Buenas tardes, estimado rector de la Universidad Nacional de Loja, estimada licenciada ingeniera Edith Gaona, profesora de la materia de Ética, Valores y Derechos. Mi nombre es Jefferson Japa, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría, primer ciclo paralelo B. A continuación daré a conocer el informe de los derechos humanos y la práctica contable, el mismo que lo desarrollaré en 4 partes: introducción, el desarrollo, las conclusiones y la biografía. En la introducción tenemos que los derechos humanos han sido establecidos por una medida de igualdad entre las personas que conviven dentro de una sociedad, pero los mismos debieron pasar por etapas y a su vez por la aceptación de la sociedad de una manera fácil y por ende adaptable, pero teniendo en cuenta que el centro de estos derechos humanos universales, el ser humano. Aquí también cabe recalcar que los derechos humanos son aquellos que fueron establecidos en 1948 de acuerdo a una de las organizaciones más importantes del nivel mundial, como es la Organización de Naciones Unidas. Esta tuvo que trabajar varias veces, tuvo varios borradores para finalmente esta fecha establecer estos derechos. También tenemos que, por otro lado, la práctica contable es aquella actividad que ejerce el contador una vez tenido el conocimiento necesario y concreto de esta actividad. Cabe recalcar que la práctica contable hace relación con el proceder social, psicológico, moral y ético del contador, pues cada una de estas características y su ejecución proporciona al contador un desenvolvimiento exacto, exitoso y correcto del desarrollo de su carrera contable, o dicho en otras palabras, de su práctica contable. Como se dice aquí, no hay otra explicación más clara que nos dice que la práctica contable debe ser siempre fundamentada en valores éticos y por ende en derechos humanos, porque si nosotros no tenemos en cuenta los derechos humanos, estaremos cayendo sin darnos cuenta en cualquier actividad que hagamos en la vulneración de un derecho. Finalmente vamos al desarrollo del informe. En este primero comenzamos con los derechos humanos, que nos dice que son aquellos que poseen un énfasis al bienestar social, pero esto se debió a que fueron muchas corrientes filosóficas y culturales que fueron interviniendo en su desarrollo, pues desde el cristianismo se aporta con la idea de que el ser humano o la persona es el centro de la vida y por ende debe ser cuidado, valorado y buscar su bienestar de una manera común, ya que todos los seres humanos forman una sola sociedad y cada uno posee una valoración determinada. Porque aquí yo digo tienen un énfasis al bienestar social, porque al principio los derechos humanos eran establecidos de acuerdo a las clases sociales, pero como dije, el cristianismo tuvo una importancia tan álgica en los derechos humanos y en los diferentes campos de la historia, porque estos al intervenir en los derechos humanos hicieron que los derechos humanos cojan una nueva corriente, un nuevo énfasis, que era el ser humano. Así que se empezó a buscar leyes o buscar leyes o buscar ejemplificación de cómo ayudar a que el ser humano siga siendo lo importante y que en torno de él gire todo lo que es referente a los derechos humanos. También tenemos que los derechos humanos poseen 4 campos muy bien definidos, dentro de los cuales tiene cada campo sus derechos relacionados con dentro de estos campos tenemos el derechos humanos relacionados a la vida, relacionados a la sociedad, relacionados a la persona y relacionados al campo laboral. Una pequeña idea de cada uno. Los relacionados a la vida hacen relación a que toda persona tiene derecho a una vida, más que todo a, a tener la vida, o sea, no a ser matada, no a ser eh, asesinada. El derecho a la vida que conjuga muchas cosas. Conjuga el que la persona esté viva para un buen desarrollo, para una buena ejecución de sus derechos. Tenemos los derechos relacionados a la sociedad, que no es más que leyes que se pusieron para que las sociedades puedan vivir en armonía, en convivencia sana y a su vez esta sociedad tenga derechos ante las demás sociedades. Porque si bien debemos tener claro que si una sociedad tiene derechos, la otra tiene derechos y el conjunto de sociedades hace que a nivel global los derechos se respeten. Tenemos los derechos relacionados a la persona.
Estos derechos relacionados a la persona no es más que el derecho que tengo yo, que tiene otra persona, o sea, cada uno individualmente. Los derechos relacionados al campo laboral, estos hace énfasis en lo que son los trabajos. Poniendo un caso, demos un ejemplo de cada uno de estos derechos. Derechos humanos relacionados a la vida, derecho a la vida, derecho a la salud gratuita. Dos ejemplos de los derechos humanos relacionados a la sociedad, derecho a la libre expresión, derecho a la libre movilidad. Los derechos humanos relacionados a la persona, derechos a la salud gratuita, derecho a la vida, derecho a una educación continua sin importar su nivel de estudio y derecho a tener sus propias cosas. Los derechos humanos relacionados al campo laboral, podemos decir el derecho a un trabajo, el derecho a un salario justo y el derecho a un descanso después de de sus horarios laborales. Esto también aquí imparte el derecho a trabajar las horas justas. Y también aquí hay un derecho importante, el derecho a tener la seguridad para ejercer el labor, porque no puede ejercer cualquier persona un labor si no tiene las seguridades para poder laborar en la empresa. También decimos aquí que una vez que hemos analizado los derechos humanos como declaratoria mundial, aquí cabe recalcar que los derechos como declaratoria mundial se declararon en 1948, un 10 de diciembre, por la Organización de Naciones Unidas. Y su ejecución a nivel mundial debemos ahora analizarlos en la ejecución del ámbito laboral, pues ninguna actividad que ejerce el ser humano está alejada de ellos, pues llevan una relación continua y concisa con con las profesiones y por ende con su desarrollo en la sociedad. También pero aquí tenemos que tener algo importante. Antes de mencionar su relación, debemos estudiar el marco de la práctica contable, que no es más que el desarrollo y ejecución de labores contables, o dicho en otras palabras, de labor económico de las transacciones financieras de una empresa. Aquí tranquilamente se puede decir o hace énfasis en que la práctica contable es la actividad que realiza cualquier contador, sea de manera dependiente o independiente, teniendo en cuenta sus valores, teniendo en cuenta su ética, teniendo todo lo que en sí conlleva desarrollar su práctica profesional y por ende su práctica contable. Teniendo en cuenta que dependiendo de sus labores, si éste ejerce un mal labor, este será causante de que la empresa esté de mal vista por la sociedad o aún peor, esta empresa quiebra. Y a su vez, si hace buenos valores, buena ejecución, será el representante de la que la empresa haya sabido crecer de una manera estable. También aquí debemos tener en cuenta que la práctica contable debemos tener en cuenta algo muy esencial. Al relacionar la práctica contable con la derechos humanos, tenemos la idea clara de que si nosotros, como decimos, pues la práctica contable permite dar ideas y estrategias a las empresas para que su actividad no vulnere los derechos humanos. ¿Por qué razón digo que permite dar ideas y estrategias para que no vulnere? Porque si bien analizamos de una manera más sistemática, el contador maneja algo importante dentro de la empresa, que es el dinero. Toda empresa para su crecimiento necesita tener dinero, pero nosotros debemos ser los que promuevan promuevan estrategias, ideas a los dueños de la empresa, hacer que este dinero sea conseguido de una manera ética, de una manera sana y de una manera concisa con la sociedad. Que es concisa, o sea, de una manera relacionada y que la sociedad forme parte activa de este crecimiento. ¿Mediante qué? Mediante unas estrategias que permitan que no se vulnere el derecho a la libre expresión, no se vulnere el derecho a la vida, no se vulnere el derecho a la educación gratuita. O sea, si nosotros como contadores, aparte de cumplir nuestra labor de una manera bien hecha, debemos también ser conscientes que en nuestras manos está impartir a la empresa decisiones que les permita que entre todos nos ayuden. Porque si bien una empresa, un ejemplo, una empresa crece y esta empresa creció sin darse cuenta poniendo que el lugar donde tenían el derecho a la libre expresión
por crecer, invadió ese espacio y construyó un edificio o una sucursal. Ya no estamos bien con las, estamos vulnerando el derecho a la libre expresión. Lo mismo, si la empresa crece de una manera álgica, tiene bastante dinero, o sea, tiene una bastante movilización de su dinero, eh, quiere invertir en la educación, invierte en una educación, pero no invierte de una manera buena, o sea, no invierte de una manera estable y continua, estaremos cayendo el derecho a vulnerando el derecho a la educación gratuita. Porque si bien nosotros como contadores somos también los que imparten decisiones para que las empresas se lleven de una manera buena con la sociedad. Y nosotros está que, que ellas tengan ideas claras y correctas de cómo ayudar a la sociedad, ya que un crecimiento tanto de la sociedad con la empresa hará que un país o una sociedad crezca de una manera estable y equilibrada. Finalmente tenemos las conclusiones, en las que puedo decir que la práctica contable del contador tiene que tener en cuenta los derechos humanos, ya que en su labor diario estos se ejecutan de una manera cotidiana. ¿Por qué digo de una manera cotidiana? Porque el contador, sin darse cuenta, cada minuto ejecuta, ejecuta un derecho humano universal. Un ejemplo, si viene una persona a pedirle que me ayude con algún banco, yo trabajo en un banco, por ejemplo, y me viene a pedir que le ayude a un préstamo, pero si yo no le doy no tengo la capacidad de darle la atención y prestarle todo lo que la persona requiere, sea porque su nivel de educación no es tan alto como el mío, si no le presto mucha atención, estaré cayendo en la vulneración del derecho a la libre expresión, porque no le estoy permitiendo a la persona que se exprese de una manera tranquila, de una manera que ella se entienda y yo tengo que entenderle. Como profesional, yo estoy en la capacidad de entender y por ende de ser ejecutadora de cumplimiento de los derechos humanos. También puedo decir que la práctica contable con la ejecución puesta para cumplir, puedo decir que la práctica contable con la ejecución y puesto en práctica de los derechos humanos ayudan a las empresas en su crecimiento de una forma potencial, ya que es la herramienta clave para cumplir los deberes con la sociedad y por ende buscar un crecimiento continuo de la sociedad con relación a las empresas, las mismas que poseen la variable más importante de una sociedad. ¿Cuál es esta variable más importante de la sociedad? No es más que el dinero. Ningún país se puede mover sin el dinero, sino hay que saberlo utilizar de una manera buena y de una manera generosa y de una manera, ¿cómo se llama esto? Organizativa y colaborativa entre todos. Finalmente, una conclusión más, que digamos que hiciera más todo este informe, puede ser que ninguna profesión está alejada de los derechos humanos, pues las profesiones son una de las herramientas que los derechos humanos inconscientemente tiene para ejercer estos de una manera correcta y idónea, porque en nuestras manos como profesionales está ejercerlos de una manera idónea, porque tenemos un conocimiento ya de los mismos y por ende debemos saber cómo hacerlos de una manera ordenada, de una manera voluntaria y de una manera armoniosa con la sociedad. Finalmente tenemos las conclusiones. Las conclusiones, digo, finalmente tenemos la bibliografía. En la bibliografía yo he cogido de 4 fuentes. De cada una he sacado información, he leído y he sacado una síntesis de cada estas para tener una idea de cómo realizar mi informe. Cada una me ha ayudado para tener un poco más de entendimiento a lo que se refiere a la práctica contable con relación a los derechos humanos. De mi parte, no tengo más que decir, ni más, solo agradecerles por la atención prestada y espero que haya sido de su agrado y entendimiento lo que expliqué de mi informe acerca de la práctica contable y su relación con los derechos humanos. Una buena tarde, muchísimas gracias.